Continuamos con el curso básico de informática. En este capítulo vamos a ver lo que son las ventanas y cómo trabajar con ellas. Una ventana es una parte de la pantalla que nos muestra el o los elementos que tengan su interior. Por ejemplo, vamos a abrir una carpeta, esta de aquí, me sitúo con el cursor del ratón encima y hago doble clic izquierdo. Vale, pues esto que vemos que se ha abierto se llama ventana. Una ventana podríamos moverla de sitio al igual que hacíamos con los iconos del escritorio. Para moverla necesitamos situarnos con el cursor del ratón en la parte superior de la ventana, en este área de aquí, y tendríamos que mantener el clic izquierdo con el ratón y sin soltar desplazaríamos la ventana al lugar donde quisiéramos dejarla. Una vez situada donde quisiéramos dejarla, bastaría con levantar el clic izquierdo del ratón. De esta forma se quedaría fija en ese sitio. También la ventana permite agrandarla en tamaño. ¿Cómo agrandaríamos la ventana? Muy bien, pues nos situaríamos con el cursor del ratón en uno de los bordes de la ventana. Como podéis ver, el cursor cambia su icono. Pasaría a tener un icono de flechitas. ¿Vale? Pues si quisiera agrandarlo de derecha a izquierda, lo que tengo que hacer es situarme en el borde izquierdo de la ventana hasta ver este icono que cambia y haríamos clic izquierdo con el ratón manteniéndolo pulsado y lo haríamos de grande como quisiéramos. Una vez tengamos el tamaño que queramos, bastaría con soltar el clic izquierdo del ratón. Al igual podríamos hacerlo en la parte inferior de la ventana. Lo que queremos es agrandarla un poquito hacia la parte de debajo. Nos tenemos que situar con el cursor en el borde de la ventana y cuando veamos que cambia el icono a este icono de flechitas, pues realizamos la misma operación. Hacemos clic izquierdo con el ratón y sin soltar, manteniéndolo pulsado, nos desplazamos hacia abajo hasta el tamaño que consideremos oportuno. Cuando lo queramos fijar, lo que tenemos que hacer es soltar el clic izquierdo del ratón y de esta forma conseguimos aumentar el tamaño de la ventana. Al igual que hemos agrandado la ventana, también podemos hacerla más pequeña. Sería realizando la misma operación, pero a la inversa. Nos situaríamos en el borde inferior de la ventana o bien en el borde izquierdo y realizaríamos lo mismo pero de la forma contraria. Es decir, si antes lo hemos hecho de derecha a izquierda, ahora lo haríamos de izquierda a derecha. En este caso, de esta forma. Nos situamos en el borde izquierdo y cuando aparezcan las dobles flechitas, mantenemos clic izquierdo del ratón y nos desplazamos hasta conseguir el tamaño que nos guste. Lo mismo sucede para la parte inferior de la ventana. Antes habríamos hecho de arriba hacia abajo y ahora sería al contrario. Nos desplazaríamos de abajo hacia arriba. Nos situaríamos en el borde inferior de la ventana y cuando nos aparezca las dos flechitas mantenemos clic izquierdo con el ratón y nos vamos desplazando hasta conseguir el tamaño que queramos. Soltamos y de esta forma conseguimos fijar un tamaño más pequeño. En la parte superior de la ventana nos encontramos
con una serie de botones que nos permite realizar diferentes funciones. El primer botón, esta rayita llamada minimizar, lo que nos permite es, digamos, ocultar momentáneamente dicha carpeta. Si pulsamos clic izquierdo sobre el botón minimizar, lo que hacemos es ocultar la ventana. ¿Y dónde estaría de nuevo la ventana? Pues si nos fijamos en la barra de tareas, tenemos la carpetita amarilla que, si hacemos memoria, era el explorador de archivos. Pero en este caso, el explorador de archivos, digamos que serían las ventanas que vayamos abriendo en todo el transcurso de nuestro funcionamiento con el ordenador. En este caso, hemos minimizado una ventana y se nos ha ido aquí abajo. Si quisiéramos volver a abrirla, lo que tendríamos que hacer es venirnos con el cursor del ratón a la carpetita amarilla de aquí abajo y hacer un clic izquierdo con el ratón. De esta forma, lo que conseguimos es que nos vuelva a aparecer la misma carpeta que habíamos antes ocultado. El siguiente botón que tenemos sería este de aquí, con forma de cuadrado, llamado maximizar. Si nos situamos con el cursor del ratón encima y hacemos clic izquierdo, lo que conseguimos es agrandar el tamaño de la ventana al mismo tamaño que el escritorio. Para volver a tener el mismo tamaño de antes, lo que tendríamos que hacer es situarnos con el cursor del ratón encima del botón maximizar y hacer clic izquierdo. De esta forma conseguiríamos volver al tamaño anterior. Y por último tenemos el botón en forma de X llamado cerrar, que si nos situamos con el cursor encima de él y hacemos clic izquierdo, lo que conseguimos es que la ventana se cierre totalmente. Y hasta aquí el capítulo 4 del curso básico de informática. Nos vemos en el siguiente.